curso con el islandés, y esa será ya como actividad antes de las vacaciones de verano. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miguel Cuevas Alonso, es profesor en la Universidad de Vigo, en el Departamento de Lengua Española. Hizo también su doctorado en esta universidad y anteriormente estuvo trabajando también estudiando en la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor en este departamento y también su director. Así que le agradecemos doblemente que siendo director, por todo lo que tienen que hacer los directores del departamento, esté aquí dando explicación. Entre las líneas de investigación podemos hacer dos grandes grupos. Por un lado, todo lo que refiere a su investigación sobre historiografía lingüística, sobre historia de ideas lingüísticas, y por otro lado, que es un poco el tema, en parte, el tema de la charla de hoy, sobre fonética y fonología del español, especialmente en campos como la prosodia, la entonación y la fonética experimental. Ha trabajado sobre todo con el español y con diferentes variedades del español y también últimamente con otras lenguas románicas como el rumano. Dentro de esta línea de investigación de la fonética y la fonología podemos destacar pues, el trabajo que ha hecho Miguel en equipos de reconocido prestigio internacional en estos temas de entonación y prosodia, como por ejemplo el proyecto Ampere de la Universidad de Noble, que es el atlas multimedia prosódico del espacio románico, en el que están intentando describir los rasgos prosódicos de diferentes lenguas románicas, entre ellas el español y diferentes variedades. De hecho, en esta universidad también hay algún grupo de profesores, ¿no?, que está trabajando en esto. Otro de los proyectos en el que también ha participado activamente es el atlas interactivo de la entonación del español de la Universidad Pompeu Fabra. Sobre todo ha trabajado en estos proyectos en el español de Cantabria, y de Asturias. Y en este último proyecto lo tenéis, podéis acceder en la página web y podéis escuchar diferentes, ¿no?, patrones entonativos. Y actualmente pertenece a o está trabajando en otro proyecto de investigación que se titula Variación e invariación de la prosodia romance de la Universidad de Los Ángeles, de California de Los Ángeles. Por lo tanto, ya veis que toda la mayoría de su investigación, o parte muy importante, por lo que es yo creo que más conocido, tiene que ver con todos los rasgos fonéticos, fonológicos y prosódicos de algunas variedades del español, especialmente Cantabria y Asturias. Dentro de las publicaciones, solamente os voy a decir que tiene publicados bastantes trabajos en revistas de prestigio internacional como el Journal of the International Phonetic Association, pero antes, más que daros títulos de revistas, si estáis interesados en cómo se habla en estas variedades del español, la referencia son los trabajos de Miguel con su equipo. Hoy nos va a hablar, como veis en el título, música, lenguaje y cognición, que es un tema bastante novedoso y bastante interesante. Y quizás como anécdota, para dejar paso ya a Miguel, yo le he preguntado, ¿y esto de la música y la cognición y el lenguaje, de dónde viene o por qué, ¿no? ¿Por qué te interesa? Y realmente es que la historia es la contraria. Miguel es músico y por la música empezó a trabajar en los aspectos fonéticos, fonológicos, y ahora yo creo que se cierra, ¿no?, un poco nunca se ha cerrado, ¿no?, pero sigue ese círculo, y por eso hoy uno de sus temas, ¿no?, es la música y la relación con el lenguaje. Sin más dilación, solamente que es un placer tenerlo aquí y que cuando quieras nos hablas de la música y lenguaje y cognición. Muy bien. Muchísimas gracias, Iraide. Bueno, quería comenzar esta charla dándoos las buenas tardes y sobre todo gracias por estar aquí un día con un tiempo tan bueno a las 7:30 de la tarde, cuando todos probablemente estaríamos deseando estar tomando una cerveza. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza y a la profesora Iraide Ibarretxe por haberme invitado a dar esta charla. También tengo que agradecer, y es obligación, a Carmen Grande Herrero, que es musicóloga y amiga y que me ayudó a seleccionar algunas de las cuestiones musicales que vais a escuchar en esta charla, y a Hermes Salceda, que también me condujo por algunos caminos relacionados con la no ardua música conceptual
de la que procuraré poneros pocos ejemplos. ¿Cuál es el esquema fundamental de esta charla? Pues lo dividiré en un preludio y una fuga. En el preludio intentaré esbozar un poquito cuál es la idea actual sobre si el lenguaje y la música tienen un origen común, un origen distinto, y cómo se podía articular eso desde una perspectiva biológica y si es posible articular eso desde esa perspectiva. En la fuga hablaré de tres aspectos que seguramente a los que sois alumnos de esta facultad os sonarán mucho, que son la fonética y la fonología, la sintaxis y la semántica y la pragmática, para llegar a un planteamiento que quizá nos suene y que cierra el círculo, como decía Iraide, y es relacionar determinados aspectos de la música con determinados aspectos de la entonación y poner quizá un poco en duda la idea de que la semántica primaria del lenguaje es la semántica conceptual y no otros tipos de semánticas o otras semánticas que también existen en el lenguaje. Y todo esto, evidentemente, alrededor de la música. Simplificaré algunas cuestiones que para un filólogo a veces son importantes, ¿no? ¿Qué voy a entender por lengua? ¿Qué voy a entender por música? Y digo que lo simplificaré bastante porque cuando uno intenta hablar de música y lenguaje nunca puede tener dos cajones completamente separados, sino que fundamentalmente tiene que saber conjugar ambos para poder llegar a una comprensión completa y compleja de estos dos fenómenos. De hecho, veremos algún ejemplo en el que la música se convierte en lenguaje y el lenguaje se convierte, es decir, la música se convierte en habla y el habla se convierte en música. También voy a estar abierto a quizá algo que no todo el mundo entienda como música, y es lo siguiente. Voy a poneros un ejemplo de un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se habla de música, cuando se habla de lenguaje, cuando se habla de habla, y es precisamente el que vamos a escuchar a continuación. No es ninguna broma, es una obra conocidísima de Cage, un compositor muy conocido, y que su planteamiento era que todo lo que puede existir puede ser lenguaje, puede ser música. Para que penséis o para que veáis que no os engaño, se trataba de un concierto. Como veis, vamos a estar abiertos también a la cuestión del silencio y vamos a tenerlo también presente a la hora de hablar de un aspecto fundamental que es la semántica de la lengua, la semántica de la música. Bien, en primer lugar, cabe preguntarse si podría determinarse un origen común entre la música y el lenguaje. Probablemente no, y nunca lo vamos a poder hacer, porque son dos elementos que se pierden tanto en la noche de los tiempos que no tenemos evidencias claras de que puedan haber tenido un origen común. Es probable que así fuera. Ambos tienen algunos rasgos en común y algunos rasgos que los diferencian. El primer rasgo es la intencionalidad. Cuando entendemos que en un momento determinado surge la música, surge con determinada intencionalidad. Algunos han dicho que unido a ritos de paso, otros unido a la ritualidad de la muerte, otros lo vinculan con el éxito sexual, etcétera, etcétera. En segundo lugar, los procesos de convencionalización. Si yo ahora digo barroco, todo el mundo piensa en algún tipo de música convencional, que era convencional para la época barroca. Si yo ahora digo Lady Gaga, todo el mundo piensa en determinado tipo de música convencional. Esa convencionalidad, esa estructura que además se plasma en una estructura concreta, en una semántica musical concreta, produce ese tipo de relaciones que vinculan al individuo con la historia en la que vive. Es lo mismo que sucede con la lengua y con la semántica, en cierta medida.
Por último, hay un elemento, hay un problema fundamental que tiene que ver con la referencialidad. Se ha dicho en muchas ocasiones que cuando yo me refiero a esta botella de agua, hago referencia a algo, ¿sí? Es un concepto, cuando yo hago referencia a tapón, etc. Es una referencialidad que existe en el lenguaje, pero que no existe en la música. Veremos también que esta es otra falacia, y veremos que no solamente la referencialidad existe en la música, sino que existen elementos que, siendo referentes, se constituyen en instrumentos musicales. Por ejemplo, una aspiradora, alguna pieza. Fijémonos, por ejemplo, cómo funcionaría una referencialidad concreta a través de lo que en el lenguaje común llamaríamos onomatopeya. Supongo que esto lo conocéis. Es un diálogo de gatos compuesto por Rossini, en el que efectivamente no cabe duda de que existe algún tipo de referencialidad, ¿sí? Existe también algún tipo de referencialidad, por ejemplo, en las estaciones de Vivaldi, cuando somos capaces de escuchar a los pájaros, o cuando somos capaces de escuchar el agua que está corriendo, o por ejemplo existe algún tipo de referencialidad también cuando escuchamos Pedro y el lobo, por ejemplo, y cuando aparece el lobo aparecen determinados tipos de sonidos graves, etcétera, etcétera, que lo vinculan a determinado tipo de conductas, etcétera, etcétera. Esa referencialidad en algunas ocasiones es muy evidente, muy clara, muy palpable, como en el caso del gato o en el caso del sonido de los pájaros, de los que veremos luego algún ejemplo. Puede ser muy icónica o puede ser también muy simbólica. El simbolismo puede estar rodeado también de una estructura cultural que lo determina. Por eso, muchas veces, la música conceptual solamente se puede explicar desde el punto de vista de la estructura conceptual y cultural en la que se gesta. No es lo mismo la música conceptual francesa, por ejemplo, que la música conceptual hispánica o española. Bien, ¿cuáles son los indicios, entonces, que podríamos utilizar para analizar el origen de la música y el lenguaje? Por un lado, tenemos varios. Primero es la evolución y el desarrollo de teorías sobre cómo evoluciona el lenguaje, cuáles son las características de la evolución del lenguaje, cuáles son las características fundamentales y cuáles son las características fundamentales de la música, qué es lo que comparten y cómo lo comparten. Ese sería uno de los elementos fundamentales. El segundo elemento, desde la perspectiva de la evolución, sería si algún tipo de lenguaje, algún tipo de música es compartida también con los animales, si los animales tienen este tipo de sistemas de comunicación. Por un lado, lo que se ha venido a decir es que frente al lenguaje de los seres humanos, los elementos no son de los animales, que producen los animales, no son divisibles, y por otro lado, el número de elementos es muy pequeñito y se combinan muchas veces formando patrones prácticamente idénticos. El segundo factor o segundo elemento puede ser la neurociencia cognitiva, es decir, a intentar averiguar qué elementos neurológicos o qué partes neurológicas o qué sistemas funcionales a nivel de circuitería, es decir, a nivel de cerebro, comparten el lenguaje y la música y qué elementos no comparten. Ya os diré que esta es una parte muy difícil de separar, es muy difícil desentrañar qué partes pertenecen a uno y qué partes pertenecen a otro. Por otro lado, en esta misma línea están las teorías sobre la cognición, es decir, las teorías de la cognición y el procesamiento. Cómo creemos o se cree que procesa el cerebro, el lenguaje, independientemente de si somos capaces de ver o no una existencia de circuitos que se correspondan con ese procesamiento. Y por último, la comparación. La comparación vinculada sobre todo a la función y el uso. La función y el uso estuvo muy de moda durante una determinada etapa en la que los teóricos sobre el lenguaje y música, que ya os digo que eran muy poquitos, hacían comparaciones entre unos y otros, y luego la búsqueda de tendencias o características muy en la línea de lo que se llamó en algún momento universales lingüísticos o tipología lingüística, pues algo parecido hecho con la música y
estableciendo contrastes y comparaciones entre esos determinados prototipos lingüísticos y los prototipos musicales, si es que existen. Sí que tiene que quedar claro, evidentemente, que como cualquier cosa, esos universales lingüísticos no son universales realmente, son tendencias, cosas que se parecen entre sí. Evidentemente no voy a entrar aquí a discutir, supongo que en las clases de lingüística habréis discutido sobre cuál es la esencia de esa universalidad, ¿no? Y sobre si se puede decir que es una esencia que viene derivada de la naturaleza o es una esencia que, por el contrario, viene derivada de la función. Pero bueno, vamos a entrar en ese jardín para no entrar en una discusión mucho más profunda. La idea, esa misma idea, esa que se intentó hacer desde algunos estudios de la musicología o de la lingüística musical, como lo queramos llamar. Antes de continuar, es importante tener en cuenta, habíamos dicho que teníamos que ver cómo el lenguaje o algunas características, algunos elementos de lo que entendemos como lengua, como lenguaje humano, se podían encontrar en algunos animales, y esto es lo que nos encontramos. En algunos pájaros, os he puesto aquí 3 ejemplos, en los que nos encontramos con un pájaro que está empezando a balbucear, como un niño cuando empieza a hacer bla bla bla, con un pájaro cuando empieza a silabear. Recordad que la sílaba parece ser el elemento fundamental en la producción y en el reconocimiento de los sonidos del lenguaje, y en un pájaro adulto, en el que comienza a haber variaciones sobre el mismo tema. Si escuchamos al pajarito, este sería el pajarito que hace bla bla bla. Aquí comenzaría algo parecido al silabeo. Fijaos que se repiten determinados patrones tonales. Y por último, el pájaro adulto. Si os fijáis, las estructuras se repiten. En el primero, mucho más torpe. En el segundo, con unas pausas muy marcadas. En el tercero, ya con variaciones y con una estructura mucho más identificada. Lo mismo sucede en el caso de algunos chimpancés, en los que, por ejemplo, prácticamente las llamadas de peligro y algunas repeticiones de esas llamadas de peligro tienen un mismo esquema, que es un inicio, un aumento de la tensión, un clímax y un descenso. Si os fijáis, existe una diferencia entre estos dos. El primero es un caso de un chimpancé llamando a larga distancia, donde hay un mayor número de variaciones individuales. El segundo caso, si os habéis fijado, es mucho más cortito, ¿sí? y es mucho más preciso en el momento del ascenso, en el clímax y en el descenso. Es una llamada cuando los congéneres están cara a cara. Y fijémonos en un tercer ejemplo. Esto es un perrito que bueno, está en YouTube en todas partes, así que más propio de lo que hace. I love you. Nisha, I love you. Nisha, I love you. I love you. Nisha, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. I love you. Bien, quiero que os quedéis en la cabeza precisamente con estos ejemplos, con estos 3 ejemplos fundamentales, porque luego los voy a relacionar con algo muy importante y muy interesante desde el punto de vista del análisis de la música y del lenguaje, que es precisamente la entonación, los significados que se derivan de la entonación y el modo en el que se derivan esos significados de la entonación. Bien, recordad esto para el futuro. Tenemos unos pajaritos que cantan, tenemos un chimpancé que avisa a otros chimpancés de que viene algún predador y que se los van a comer, y este perrito que ha aprendido a decir, entre comillas, te quiero en inglés. Bueno, en algún caso incluso mejor que alguno de nosotros.
quizá porque es su lengua materna. Bien, dicho esto, podemos encontrarnos una serie de paralelismos a nivel estructural que seguramente alguna vez os han llamado la atención sobre la música. Todo el mundo se le llena cuando habla de música, este tipo de cosas, pues tiende a hablar de sintaxis, tiende a hablar de semántica, tiende a hablar de fonética y fonología, ¿no? Habla de las notas como los sonidos, que una vez categorizados son los fonemas de la música, la estructura jerárquica por la que se construyen las melodías son estructuras sintácticas hasta cierto punto, luego veremos algún ejemplo. En el caso de la semántica ya hemos visto que eliminando la parte de la representación sí que es cierto que tiene algunas características en común, de las que luego hablaré más en concreto. La idea fundamental es que podemos hablar de dos aspectos fundamentales. Por un lado, la posibilidad de una evolución independiente de los elementos, independientemente de que en un principio tuvieran la misma base cognitiva o no, o la coevolución de esos dos elementos, o la evolución lineal, primero uno y luego otro. Ha habido teorías de todos los tipos. Nos hemos encontrado teorías que dicen en un momento determinado estos pudieron compartir determinados aspectos. Fijaos que para esas teorías, en algún caso, la relación entre lengua y música es muy semejante, porque a una de las conclusiones a las que llegaron esos musicólogos era prácticamente la misma que han llegado los generalistas hace poco. Y es que existe, bueno, según ellos, evidentemente, una facultad del lenguaje estrecha y una facultad del lenguaje ancha. Lo mismo sucedía en la facultad lingüística estrecha, con una serie de características que tendrían que ver solo con la música, y una facultad amplia que tendría que ver con características mucho más vinculadas a otro tipo de mecanismos cognitivos, fundamentalmente muchos de ellos relacionados, como dice Chomsky y otros, con el pensamiento y con lo motriz, con eso solemos. Bien, estas dos teorías, esto evidentemente es una interpretación que hago yo de los textos de los que, porque evidentemente los músicos no hablan en estos términos, pero dicen exactamente esto. En segundo lugar, hay algunos que dicen, bueno, pues lo que sucedió fue, se produjo una línea continua, primero fue el sonido musical, protolenguaje musical, protomúsica lingüística, no sé cómo llamarlo, que poco a poco fue convencionalizándose, influido por procedimientos de ritualidad y cultura, y que poco a poco fue desarrollando pues, niveles de simbolización cada vez mayor, construyendo una gramática, construyendo una semántica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la otra vía. La otra vía es, tenemos el lenguaje, que tiene unas características concretas, ¿sí? que está vinculada a un sistema cognitivo concreto, y la música es un subproducto, por así decirlo, en algún caso, un desecho lingüístico. Esa, evidentemente, es la teoría más negativa con respecto a los músicos. En este caso, yo, como soy de ambas partes, desapruebo completamente ese planteamiento, pero sí que es verdad que en algún caso pues, se ha dicho que gracias al procesamiento lingüístico ha sido posible la producción y el procesamiento musical. Fijaos que lo mismo sucede, o un paralelismo semejante, sucede cuando nos ponemos a hablar de la evolución cerebral. Para unos, el lenguaje produce el crecimiento del córtex, fundamentalmente vinculado a la necesidad de mayor almacenamiento, no tanto a una necesidad de procesamiento, porque, como sabéis, el sistema de procesamiento cerebral es muy antiguo, ¿no? En los seres humanos. Y otros dicen que no, que fue al revés, que fue la música la que permitió mayor volumen cerebral, por tanto, un córtex con muchas más conexiones, y que dio lugar al lenguaje. Y otros dicen que fue una coevolución, y por tanto, el lenguaje. Fijaos que solamente los lingüistas han dicho que la música es un subproducto, los músicos no suelen decir que el lenguaje es un subproducto de la música. Curiosamente, es que somos muy lingüístico-céntricos. El otro elemento, el otro componente fundamental que está relacionado con lenguaje y música es la gestualidad. No podemos hablar de la música sin los gestos. Tampoco podemos probablemente hablar del lenguaje sin los gestos, es evidente. La cuestión es que no hay estudios, o no hemos encontrado estudios en los que haya una verdadera correlación, o se establezca una verdadera correlación entre gestualidad
lenguaje y música, sobre todo vinculado con la danza, pero ya no la danza contemporánea, etcétera, sino danzas, por ejemplo, danzas tribales, etcétera. Y sobre todo hay un elemento muy poco estudiado que tiene relación con esos tres bichos que os puse antes y con algo de lo que voy a contar después, que es la prosodia, por ejemplo, de las lenguas de signos, que es un factor fundamental del que apenas hay nada hecho, hay muy poquito. Y por último, la interacción social. Fijaos que hablar de la música y el lenguaje como un elemento que surge de la interacción social negaría por un lado la idea de que la música se genera en ausencia de una necesidad específica, que es algo que, por cierto, suelen decir los lingüistas de la música, ¿sí? Mientras que los musicólogos no dicen esto, evidentemente. Negaría por un lado eso, y por otro lado le daría una gran importancia a la tradición. A la tradición cultural desde múltiples perspectivas, pero que es un elemento fundamental que también existe desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? O de las lenguas. El cambio lingüístico, la variación lingüística, la gramaticalización, la consolidación de tradiciones discursivas, etcétera, etcétera, son elementos o aspectos que se ven reflejados de alguna manera también en la configuración de la música. ¿Sí? Sobre todo, ahora ya no tanto, pero sí que hubo determinadas épocas en las que muchos autores, como Guiño, otros autores, embutían dentro de sus obras trozos de otras obras porque la tradición decía que tenían que estar ahí, de alguna manera. ¿Sí? O cuando se creaban escuelas genéricas, ¿no? En las que los Bach eran una escuela y hasta hace muy poco no éramos capaces de distinguir, los musicólogos no eran capaces de distinguir o de decir a ciencia cierta, esto es de este señor, esto es de este otro señor. No, esto puede ser Bach o algo parecido. ¿Sí? Fijaos que esa idea de la cultura, esa idea de la tradición, esa idea de la historia es un elemento fundamental de mucha de la música de la que nosotros hoy nos podemos acordar. Si yo hago ta 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 ta, na, 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 cumpleaños feliz, ¿sí? Lo mismo sucede con el lenguaje. Buenos días, con la lengua. Buenos días, buenas tardes. E incluso somos capaces de recuperar grandes partes a través simplemente de un fragmento pequeño musical. ¿Sí? Luego sucede con la lengua. En un lugar de la Mancha somos capaces de recuperar prácticamente todo el Quijote, que lo haya leído. El que no lo haya leído, pues. Bien, hasta aquí este preludio en el que quería ver un poquito cuál era la complejidad de la música y el lenguaje desde el punto de vista de su origen. Evidentemente me he saltado muchos pasos para reducir en el tiempo, pero que evidentemente es un tema muy candente, es un tema que en la actualidad está muy de moda, sobre todo con los estudios de algunos investigadores como Patel, muy cercano a teorías de carácter cognitivo-generativista, y sobre todo con la búsqueda de ese fenómeno o de esa realidad esencial de la música y su vinculación con la realidad esencial del lenguaje. En este caso, os diré que en algún caso se ha planteado como realidad esencial de la música aspectos que se plantearon como realidad esencial del lenguaje. Por ejemplo, la recursividad. Un elemento que ahora está, como sabéis, bailando en lingüística, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Alguien descubre una lengua en algún sitio del Amazonas en el que parece ser que no existe recursividad. Algunos dicen que para salvar ese problema existe algún tipo de recursividad semántica que sabrá Dios dónde está, pero que tiene que existir. En otros casos dicen, no, bueno, pues lo que somos capaces de hacer son relaciones a distancia que además se pueden intercruzar, pero esas relaciones a distancia que además se pueden intercruzar, que parece que sí es un elemento, bueno, quizá no, del propio del lenguaje, también existe en música. ¿Alguien de vosotros estudia música? ¿Nadie? Cuando estudiábamos algunas de las piezas de Bach, o cuando alguien estudiaba las famosas piezas de Bach, ¿qué es lo que le sucedía? Su gran problema era establecer las relaciones a distancia. No era tocar una pieza de Bach, eso lo hacía cualquiera, sino establecer las relaciones a distancia no solamente entre elementos de la misma línea musical, de la misma línea melódica, sino en la propia armonía, es decir, descubrir las relaciones a distancia que estaba entre el tenor,
por ejemplo, y el bajo o el contralto o la soprano. Un contratenor. ¿Sí? La cuestión sobre qué es lo que corresponde o se corresponde con lo esencial de la música y qué es lo que se corresponde con lo esencial del lenguaje son dos aspectos abiertos y que creo, en mi opinión, que van a tener que ser estudiados en un momento determinado en cada. Bien. Esto os acabo de hablar. Seguir por aquí. Hay una solución de compromiso. Para no mojarme, lo mejor es que los factores que se han venido determinando, que son estos tres que tenéis aquí, genético, de uso y computacionales, que son con los que se ha venido trabajando hasta la actualidad. Recordad, los generativistas hasta los años 80-90 trabajaban con el factor genético, a partir de los 90 trabajaban más con esos dos factores, ¿no? El factor genético y el factor computacional. Los cognitivistas americanos trabajaban más con el factor de uso. ¿Sí? Ahora en la actualidad hay generativistas que trabajan también con el factor genético, con el factor computacional, basándose en el uso, basándose en corpus. Y el otro planteamiento era el planteamiento innatista. Venimos biológicamente determinados para el lenguaje. En un lado están los innatistas que dicen que tenemos un aparato, o bueno, decían, ahora ya lo han moderado bastante, ¿no? Que tenemos un aparato específico para el lenguaje. Los cognitivistas, o funcionalistas cognitivistas, constructivistas, que no les importa tanto que exista un aparato innato, sino que cómo la cultura modela el lenguaje y construye el lenguaje, y hace el lenguaje, por decirlo así, sería un elemento emergente, más que un elemento codificado genéticamente. Bien. La idea, pues algo que tenga una posición intermedia. Como os dije, un aspecto fundamental de la idea que tenemos de música es la importancia del carácter social que tiene tanto la lengua como la música. La interacción social tiene un problema que debe ser explicado, y es la emergencia de distintos niveles o el progreso de una semilla constructiva hacia distintos niveles en los que se puedan analizar esos elementos. ¿Podría existir una correlación entre la realidad social, el sistema social y la realidad y el sistema comunicativo? Esto implicaría también hacerse otra pregunta, que es: ¿los sistemas comunicativos que utilizamos realmente son cognitivamente derivados de los mismos elementos desde el punto de vista cognitivo o no? Y en ese caso, ¿cuál es la influencia que tiene esa relación social no solamente en la producción, sino también en el procesamiento y en la ontogenia de esos elementos? Bien. ¿Cuáles serían los aspectos reseñables? Fijaos, tanto la música como el lenguaje parten de una premisa que muchas veces la perdemos cuando empezamos a hablar de estos aspectos. Son, la lectura de intenciones. Es curioso que cuando nos comunicamos, sea lingüísticamente o musicalmente, cuando recibimos un enunciado, lo que hacemos es intentar reconstruir en nuestra mente o leer las intenciones comunicativas de la mente del otro. Esto supongo que os sonará a los que habéis sido alumnos de lingüística, ¿no? La famosa teoría de la relevancia. Pero lo que sucede es que parece ser que cuando uno escucha la música, los mismos centros neurológicos que están relacionados con la representación o la lectura de intenciones desde el punto de vista lingüístico también se activan cuando se escucha música. Y tiene que ver con un alto grado, o tiene mucho que ver con un alto grado o con una alta importancia de lo que se denomina probabilidad. Cuando hablamos, no hablamos sin que existan probabilidades de que luego sucedan otras cosas o que digamos otras cosas. Cuando escuchamos música, no escuchamos música sin que exista una alta probabilidad de que esa música exista. Es decir, existen expectativas. Si las expectativas se cumplen, esas expectativas no se cumplen, y en función de que se cumplan o no se cumplan esas expectativas, desarrollaremos una interpretación del mensaje u otra interpretación del mensaje. Pero en todo caso, siempre desarrollamos una interpretación de ese mensaje. En ese sentido, ha adquirido en los últimos años, tanto en el análisis del lenguaje como en el análisis de la música,
lo que se denomina la cognición situada. Por un lado, la cognición no parece depender exclusivamente del cerebro, sino que también el cuerpo tiene una importancia fundamental en este caso. Fijaos que esta perspectiva o este planteamiento apoyaría aquellas teorías de los que os hablé antes y que relacionaban dos cosas: el lenguaje, la música y la gestualidad. ¿Lo recordáis? Es decir, el movimiento, la realidad. El cuerpo no es una separación mente-cuerpo. Esto también os sonará, ¿no? Damasio, el error de Descartes, ¿no? La separación entre una cosa y otra. En segundo lugar, señala que la cognición es situada, es decir, explota la estructura del ambiente natural y social. Fijaos que eso lo hemos visto también desde el punto de vista de los primates. Recordad cómo cambiaba el modo en el que el primate emitía la llamada cuando tenía los congéneres cerca o cuando tenía los congéneres lejos. ¿Sí? Y en tercer lugar, es extendida, se extiende más allá de los límites orgánicos y depende de la situación. La mayor parte de la comunicación lingüística y también de la comunicación musical se extiende más allá de esos límites orgánicos y depende de la situación. Fijaos cómo cambia. Imaginaos que yo ahora llegase aquí y me pusiera a hablar de física cuántica. Fijaos que no estáis preparados para que yo llegue aquí y que hable, bueno, podéis estar preparados para que hable de física cuántica, digo yo que no, pero seguramente no lo esperáis y tendríais que rebuscar mucho en vuestra memoria para encontrar datos que puedan ayudaros a entender lo que yo pudiera decir sobre física cuántica. ¿Sí? Fijaos, por ejemplo, cuando escuchamos música, si lo hacemos, sobre todo cuando escuchamos música clásica, pero en cualquier otro momento, existe una gran dependencia de esa situación. La euforia de un concierto muchas veces no se produce cuando ponemos la misma música en nuestra casa. Nuestra respuesta emocional no es la misma. Y recordad que frente a la semántica representacional, llamémosla conceptual, del lenguaje, y ya veremos que luego hay otras, y la no representacional de la música, es que precisamente la gran parte de la semántica de la música se basa en la emoción. Y la emoción es un factor fundamental del reconocimiento de la música y de la interpretación del mensaje de la música. Por tanto, estos tres aspectos, la cognición encarnada, la cognición embebida, la cognición extendida, es decir, situar los procesos comunicativos dentro de una cognición situada, es un factor fundamental que está empezando a dar frutos muy interesantes desde el punto de vista de la investigación lingüística y de la investigación también musical. Fijaos que en este caso lo que se viene a decir es que el conocimiento humano se construye dinámicamente y se articula con la realidad en la que se produce. Fijaos que aunque nosotros percibimos la música en función de esa situación, pero también en función de nuestra propia interioridad, los cambios de las situaciones producen también cambios en la interpretación del mensaje. Los cambios que la misma música produce en cómo está construida también produce cambios en la interpretación del mensaje. Varía de una población a otra. Fijaos que esto también sucede evidentemente en la música. Se reproduce socialmente y se transforma por individuos o grupos que se van adaptando a condiciones sociales y muchas veces en la música, desgraciadamente, bueno, y en la literatura también sucede, a la mercadotecnia, si nos pagan o no nos pagan. Bien, me saltaré para no aburriros mucho la cuestión de la representacionalidad. Pasamos ya a la exposición. Uno de los grandes problemas cuando una vez superadas estos escollos, que siguen siendo escollos y los que yo no voy a tocar más porque tampoco quiero pringarme mucho, la gran cuestión o el gran problema ha sido precisamente cómo se han intentado hacer paralelismos entre la estructura clásica del lenguaje o de las lenguas con la estructura clásica de la música. El gran problema es que se ha identificado en música algo así como la fonética y la fonología, algo así como la sintaxis, algo así como la semántica. En algunos casos parecen evidentes, y veremos algún ejemplo, en otros casos la cuestión es mucho más complicada. ¿Cuál es la naturaleza del sonido? Bueno, fijaos. El sonido depende de los movimientos rápidos de las partículas, esto supongo que lo habéis visto en fonética, no son visibles por el ojo humano, no hay sonido en el vacío, existe solo en el tiempo y existe un dominio temporal en el que se realiza la realización fonética o en este caso la realización musical.
En el caso de estos elementos tienen una naturaleza dual. Fijaos que es importante esta naturaleza dual. Cuando percibimos la música, la percibimos como una entidad unificada, aunque luego somos capaces de diferenciar componentes, por ejemplo, cuando suena una trompeta o no. ¿Recordáis esas famosas audiciones del instituto que nos machacaban y nos decía, descubra usted, dígame usted qué instrumento está escuchando aquí? Entonces te ponían, pues yo qué sé, a Vivaldi tenías que decir, ¿está tocando una viola, un violonchelo, un mal? ¿No? ¿Dónde está el violonchelo? Yo qué sé, si me lo estoy inventando. ¿Sí? Y en segundo lugar, por un lado, esa entidad unificada, que a veces es difícil de desmembrar, que también sucede con el habla. Y en segundo lugar, una colección de elementos de diferentes componentes que trabajan juntos. Fundamentalmente tres. Frecuencia, intensidad y duración. Intensidad vinculada a la amplitud, claro, y duración. No sé si habéis percibido, no habéis dado cuenta de que muchas veces cuando escuchamos determinadas melodías, o determinadas obras, suena una melodía que destaca por encima de otras. ¿Sí? Básicamente es algo que desde el punto de vista perceptivo de la voz también existe. Si yo puedo escuchar a una persona hablar y la mitad de los elementos que participan en la conformación de esa onda sonora no se perciben realmente. Percibimos a grandes rasgos, percibimos grandes niveles. ¿Sí? Esos grandes niveles son esos elementos, son frecuencias que han sido amplificadas fundamentalmente por el aparato fonador, ¿sí? A partir de una señal prácticamente plana, entre comillas. Bueno, nos encontramos con la onda sonora. Simplemente recordad que es un proceso de compresión y relajación, que es como si estuviéramos dando golpes en el aire y esos golpes se van transmitiendo de partícula a partícula desde mi boca o desde el instrumento hasta vuestro oído. Sería algo parecido a esto que tenemos aquí. Esas ondas dibujan una serie de ciclos cuando simplemente son recordatorios de música general. Esta sería la representación de una onda. Como veis, el habla, es decir, el elemento esencial de la comunicación cotidiana desde el punto de vista lingüístico, y la música comparten el mismo sistema de producción y propagación, ¿sí? En función de tres factores fundamentales: la frecuencia, la amplitud y el tiempo. Tenemos ondas periódicas, ¿sí? Es decir, que repiten el patrón. Hay algunos instrumentos que hacen ondas casi periódicas. Realmente ondas periódicas prácticamente no existen, a no ser que las produzcamos de forma electrónica. Incluso las ondas que nosotros desde el punto de vista fonético llamamos periódicas no son periódicas, son casi periódicas. Pero bueno, las llamamos periódicas porque no son aperiódicas y tampoco son transitorias. Existen ondas aperiódicas y existen ondas transitorias. Fijaos que ondas aperiódicas serían los ruidos, en el caso de la voz sería, o en el caso de algunos tipos de música, por ejemplo, una aspiradora. Como veremos que en algún caso podemos encontrar algunas obras que utilizan aspiradoras o máquinas de escribir. Supongo que conocéis la famosa obra de la máquina de escribir, de los grandes almacenes. Bien, las características de esa onda hacen que los instrumentos, en nuestro caso también la voz, tengan o funcionen o suenen de una manera determinada. La ramificación de esos elementos en función de la armonía nos darán una obra. Desde el punto de vista de la percepción, bueno, pues el proceso de percepción es muy similar. Tenemos el tímpano que se une a la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos, supongo que esto ya lo habéis visto, son estos tres huesecillos que lo que hacen es, esos golpes que hemos emitido y que se han transmitido por el aire hasta vuestros oídos, se convierten en elementos mecánicos, porque como sabéis, no es lo mismo cómo se transmite el sonido en el aire con cómo se transmite el sonido en un medio acuoso, ¿sí? Y es el proceso que va entre el tímpano, a través de la cadena de huesecillos, a la cóclea, que está llena de un líquido salino determinado. Llegan a un órgano que se llama el órgano de Corti. Bueno, está la cóclea, que tiene una membrana basilar que la atraviesa, que está llena de unas pequeñas células ciliares, tiene una especie de pelillos. Esos pelillos rozan contra otra membrana y se mueven.
de tal manera que son capaces de liberar determinadas sustancias que inhiben o aumentan la actividad de las neuronas, de los axones, de los nervios, que luego se unen al nervio auditivo. Para que veáis un poquito cómo funcionaría esto, la idea es esta. Bueno, estamos entrando. Esta es la cóclea en plano, ¿eh? Si os fijáis en la cóclea, cada zona tiene una frecuencia de vibración determinada. Esta sería aproximadamente la forma en la que se produciría el paso. Si esta es la zona que está unida a la ventana oval y esta es el final, el ápice de la cóclea, como veis, el ápice de la cóclea estaría aquí. A medida que aumenta la frecuencia, esto que se representa aquí, el sonido se va, es decir, la frecuencia se detecta en zonas cada vez más cercanas a la ventana oval. Esto tiene que ver con fenómenos físicos que probablemente todos conocéis y que tienen que ver o que están relacionados con cómo se transmiten las ondas y cuánto espacio necesitan las amplitudes de frecuencia en el caso de frecuencias más graves, es decir, de menos ciclos, y frecuencias más altas de más ciclos. Cuanto más altas sean, el pico de frecuencia se produce antes y necesita una longitud de onda más corta. Cuanto más graves sean, los ciclos se producen más tarde y se produce una frecuencia más corta. Aquí entran también en juego dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la resistencia de la propia membrana basilar y también tiene que ver con la resistencia por la inercia, de acuerdo, que se produce también en el líquido acuoso en el procesado de los sonidos. Si os fijáis, las membranas, las células ciliares funcionarían algo parecido a esto. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Si veis, se mueve, no os 10, mentira. 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 2 o'clock tonight. Bueno, básicamente es así como el sonido, cualquier tipo de sonido, también el del lenguaje y la música, nos llega de alguna manera al nervio auditivo y a través del nervio auditivo nos llega al... Fijaos que un aspecto importante en este caso es lo que tiene que ver con la disonancia, la consonancia sensorial y la armonía. Fijaos que hablaremos de disonancia y consonancia sensorial como aquel grado de ausencia o presencia de factores que disturban de alguna manera el sonido. Esto está muy vinculado también con el lenguaje. Muchas veces los factores que disturban el sonido tienen que ver con gritos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso de la música tiene que ver con notas que son discordantes con respecto a la clave. Os diré más tarde que la clave es importante tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista musical. Y por otro lado, la armonía, que es el cumplimiento o la violación de las regularidades que han sido establecidas culturalmente. Fundamentalmente la armonía es lo que culturalmente viene determinado como correcto o incorrecto. En función de cada cultura las armonías serán distintas y se activarán en función de claves distintas y de escalas distintas. No es lo mismo una escala pentatónica, como por ejemplo la oriental, que una escala de 8 elementos, como en el caso de la... Bueno, 8 elementos o más, como en el caso de la música. En términos acústicos no habría una gran diferencia entre la música y el habla. Serían algo muy, muy parecido. Incluso, es más, con la música, y esto os va a sorprender, podemos hacer que aparezcan personas que hablan, en este caso que cantan, cuando no están. Aquí esto parece imposible. Parece imposible que si yo tengo 4 hombres cantando en un sitio, sea imposible que aparezca una mujer cantando con esos hombres. ¿Verdad? Pues esto es lo que sucede en lo que os voy a poner aquí. Esto es un canto de Cerdeña, que yo descubrí por casualidad, además. Pero que lo que se oye son solo 4 varones. ¿Sí? Pero aparece una mujer que pronuncia como los 4 varones y que canta lo mismo que los 4 varones, pero es una mujer que no está. Pues, se escucha la gente. Hay solamente 4 de Cerdeña.
es la mujer. No existe. Son 4 hombres. Solo 4 hombres. Fijaos que el lenguaje, es decir, el habla, está relacionado con la música y la música puede hacer que hablen cosas que no están. ¿Sí? Esto es un miserere de Córcega, de la Semana Santa. Imaginaos esto, claro, Semana Santa, apareciendo una mujer que no está, puede ser un poco tremendo. Fijaos que también a nivel de procesamiento, desde el punto de vista de la música y de la voz, también comparten ciertas áreas cerebrales. Hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales. Por un lado, que el córtex auditivo primario del hemisferio izquierdo tiene mucho más que ver con la resolución temporal y el que tiene que ver en el hemisferio derecho con la resolución espectral. Es que la música se vincula mucho con la resolución espectral y el habla se vincula más con la resolución temporal, más que con la resolución espectral. Pero ambos están combinados de alguna manera. Perdón, al revés. La música con la resolución temporal, el lenguaje con la resolución espectral. Dos aspectos fundamentales. Primero, el tono. Es una cuestión de periodicidad. Aquí tenemos el mismo elemento, los mismos golpes, pero que se dan cada vez a una velocidad más rápida. Es el mismo golpe, pero a medida que se van acercando, suena con una frecuencia más alta. Fijaos que esto es lo que sucede también con el efecto Doppler. Esta cuestión de periodicidad es fundamental porque es la que utilizamos nosotros desde el punto de vista lingüístico cuando utilizamos la entonación. La estructura organizativa de los elementos que constituyen el habla se forma a base de la estructura entonativa, a partir de la cual se establecen una serie de geometrías. Esas geometrías son las que hacen que de alguna manera los elementos vayan cayendo en un lugar u otro. Del mismo modo en el que esa geometría caracteriza los sonidos del habla, la geometría armónica caracteriza dentro de una clave, es decir, dentro de un rango específico de posibilidades, caracteriza el modo en el que entendemos la música. Muchos de vosotros habrán oído hablar del oído relativo y el oído absoluto. Y a muchos nos habrán dicho que el oído absoluto es algo general, universal, etcétera, 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 que no existe en el lenguaje, sino que es completamente... que el oído relativo no existe en el lenguaje, que es absoluto, cuando en realidad es falso. Es decir, el oído relativo se produce tanto en el caso de la música como en el caso del lenguaje. ¿Qué ocurre? Que las claves son distintas. Cuando reconocemos la clave del lenguaje, del habla, cuando conocemos la clave del habla, reconocemos los sonidos del habla. Cuando conocemos la clave musical, reconocemos los sonidos dentro de esa clave musical, dentro de ese contexto musical. Ese reconocimiento también establece probabilidades y es lo que hace que de determinada manera o de otra los patrones motores y los patrones perceptivos y de comprensión del lenguaje, de la comprensión de una lengua que no es la nuestra materna, son más difíciles de adquirir, por ejemplo, no que nuestra propia lengua, evidentemente, porque los tenemos adquiridos, ¿no? Bien. El siguiente elemento fundamental cuando hablamos de música y lenguaje tiene que ver con la sintaxis. Hasta la actualidad, fundamentalmente los planteamientos que se han hecho de análisis musical han sido o unos muy vinculados a cuestiones generales, muy genéricas, de forma, o los que se han hecho desde el punto de vista de la sintaxis generativa. Si os fijáis, este es un claro ejemplo de arbolito, ¿sí? A veces los árboles no nos dejan ver el bosque y en la música yo creo que a veces sucede esto, en el que se ha intentado reducir, este es un coral de Bach, canto muy mal, en ese coral lo que se ha intentado ha sido ir reduciendo a nodos y ramas los elementos que poco a poco van dejando de ser fundamentales, de tal manera que al final nos quedamos, como veis, solamente con estos dos elementos que forman un acorde sobre la tónica, y que a partir de ahí van reconstruyendo la melodía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo queramos mirar, en el que se van eliminando los elementos superfluos de tal manera
que solo van quedando aquellos que armónicamente se mantienen consonantes. Los disonantes se eliminan, se van a eliminar. Estas primeras teorías, sobre todo supongo que conoceréis, bueno, que Jackendorf, el famoso Jackendorf, lingüista, también hizo una sintaxis generativa del lenguaje musical. En estos casos, lo que él planteaba también era una separación absoluta total de la sintaxis del lenguaje y la sintaxis relacionada con lo musical. La evolución del análisis ha ido evolucionando muchísimo y se han ido construyendo o configurando elementos que tienen que ver ya con las escalas, sobre todo con la evolución de la música contemporánea. En función de las escalas se van construyendo estructuras temáticas que tienen que ver con, fijaos, cosas que a algunos de nosotros nos pudieran parecer extrañas, pero que no lo son tanto. Cosas como estructura de la frase, estructura funcional, escala y estructura superficial. Al marginando la estructura superficial, fijaos que estructura de la frase tiene que ver con dos aspectos fundamentales, que son la sintaxis, pero también con la entonación. Curiosamente, bueno, curiosamente no curiosamente. La estructura funcional, que tiene que ver también con la estructura sintáctica, pero también con la estructura entonativa, de función. Fijaos que luego hablaremos de la cuestión de la función y la cuestión de la semántica. Y por otro lado, la escala, que tiene que ver en parte con la sintaxis también, porque tiene que ver hasta dónde y cómo se pueden desarrollar los distintos nodos. Recordad aquello que tenía que ver con la adjunción mínima, etcétera, etcétera, esas pequeñas restricciones que se nos ponían, y la escala musical, es decir, hasta dónde puedo extender para que la armonía suene disonante o no discordante en función de si quiero producir o no consonancia o discordancia desde el punto de vista armónico. ¿Vale? Esta idea fundamental es la que se desarrolló posteriormente y que se refleja en una estructura parecida a esta, que como veis se parece muchísimo a los famosos árboles chomskianos, en los que hay una estructura muy formalizada, una estructura de frase que está definida en mayúsculas, aspectos funcionales que tienen que ver fundamentalmente, por ejemplo, se habla de frase sobre tónica, frase sobre dominante, frase sobre subdominante, función de tónica, función de dominante, función de subdominante. Esto es muy importante, por ejemplo, para establecer las modulaciones, es decir, para el momento en el que yo de repente quiero cambiar el tono y entonces muevo la escala, cambio el rango y por tanto defino nuevamente las armonías y las desarmonías. Las funciones de cadencia, es decir, qué cadencias funcionan y no funcionan, etcétera. Este es un análisis, como veis, bastante más complejo, y el gran problema lo tenemos aquí. Este tipo de música. ¿Cómo se analiza esto? Sintácticamente. Bastante difícil, bastante complicado. Ahora existen varias tendencias de combinar el análisis fundamentalmente sintáctico con análisis muy definido por la parte entonativa, melódica, no tanto por la parte estructural formal, sino por la parte estructural formal, en la parte funcional, la parte semántica y la parte pragmático-discursiva. ¿Sí? Bien, desde el punto de vista del procesamiento parece que la estructura más o menos se procesa de la misma manera. Los elementos que os pongo por aquí no van uno detrás del otro de forma secuencial, sino que pueden producirse de forma interactiva, en paralelo, etc. Una cuestión importante. Parece ser que también la música es un sistema oportunista desde el punto de vista del procesado. Si cuando nosotros empezamos a procesar lingüísticamente un enunciado, y no voy a entrar en esta cuestión porque hay varios modelos, pero hay un modelo que nos viene a decir que se generan una serie de expectativas, generamos todas las estructuras posibles y en función de cómo vaya evolucionando la estructura vamos seleccionando una de ellas. Y por tanto no se produce un reanálisis, sino que lo que se produce es una
por así decirlo, un combate a muerte entre distintas posibilidades y al final queda solamente una, ¿no? En música parece que sucede lo mismo. Tenemos una serie de expectativas, esas serie de expectativas son las que van luego conformando la posibilidad. ¿Cuál es el problema que tienen o que tienen los musicólogos? Yo no. ¿Qué tienen los musicólogos? Fundamentalmente el problema que tienen es analizar desde esa perspectiva música como la que acabamos de ver de Penderecki, ¿no? Que es un poco complicada. Bien. Por último, la semántica y la pragmática. Bueno, los estudios que se han dedicado a la semántica y a la pragmática musical han partido de un error fundamental del que también partieron, en mi opinión, del que también partimos, en mi opinión, los lingüistas en un momento determinado, y es considerar que la esencia de lo semántico es exclusivamente lo conceptual, ¿sí? Hasta hace bien poco, los estudios que se hacían sobre léxico y semántica versaban fundamentalmente sobre qué. Voy a hacer los rasgos semánticos de la botella, que esta botella encaje en la categoría aristotélica de botella, que es una serie de condiciones que sirven para esto. Luego lo arreglamos un poco y dijimos, esta botella es un prototipo de botella. Y entonces tenemos esta botella en el centro y luego tenemos botellas marginales. Y esas botellas que están, marginales no, perdón, periféricas. Y esas botellas periféricas podrían parecerse, en algún caso, por ejemplo, a una taza. O en algún caso a una jarra con un cuello estrecho, digámoslo así, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Desde el punto de vista de la música no podemos hablar exactamente de una referencialidad o de clases aristotélicas, como tampoco podemos hacerlo probablemente desde el punto de vista de la semántica de las lenguas. Lo que podemos hacer es intentar vincular, en el caso de la música, la semántica desarrollada a partir de las emociones. Fijaos que la gran diferencia que se establecía entre música y lenguaje la podéis ver en este texto del año 2000. Dice, la especificidad de sus componentes semánticos hace, por ejemplo, que la comunicación verbal no sea posible si los oyentes no comprenden el contenido del mensaje. El contenido del mensaje se refiere a la relación literal entre significante y significado, en este caso, ¿no? En música, sin embargo, no es necesario, ya que transmite significados aunque su nivel semántico no esté tan definido como en el lenguaje. ¿Sí? Ahora veremos, os pondré un ejemplo un poco más adelante, un poquito, porque ya me queda muy poco tiempo, os pondré un ejemplo un poquito más adelante en el que veremos que lo que dice el enunciado es lo contrario de lo que dice. Veremos cómo lo hace, ¿no? Bien. En este sentido hay que recordar dos aspectos fundamentales relacionados a la emoción. El primero, un aspecto interno, que es que la emoción contribuye a la organización del comportamiento. Esto ya nos empieza a sonar a algo lingüístico. En segundo lugar, un aspecto externo, es decir, hay una coordinación social en el proceso de comunicación, patrones de acción y de inacción, estados corporales y motivación. Fijaos que esto ya nos empieza a sonar a algo lingüístico, pero algo lingüístico muy concreto. Ya no estamos hablando de sintaxis, estamos hablando de otra cosa. Y tenemos dos tipos de emociones. Por un lado, las utilitarias, que vienen de la adaptación del individuo a la práctica social, y por otro lado, las estéticas, unidas a las prácticas culturales. Bien, traduzcamos esto que parte de la emoción un poquito al lenguaje, a las lenguas. Tenemos dos tipos de significados. Tenemos significados conceptuales y tenemos significados no conceptuales. ¿Cuál es el que más nos interesa ahora? El procedimental. ¿Qué es un significado procedimental? Un significado procedimental, llevo una hora hablando, los que no se hayan dormido. Fijaos, yo puedo decir mesa o puedo decir teléfono. ¿Sí? Todo el mundo reconoce el teléfono, todo el mundo reconoce la mesa y todo el mundo reconoce el micrófono, ¿verdad? Pero ¿alguien me puede decir cómo significa sin embargo? Y joder, utilizado como interjección. ¿Alguien puede decirme cómo significa eso? Fijaos que en el caso de sin embargo, lo que hace es manejar el comportamiento que yo voy a tener para interpretar aquello que sigue a continuación.
aspecto interno, contribuir a la organización del comportamiento. ¿Os dais cuenta? Lo que nos da es órdenes vinculadas a ese elemento. Segundo, ¿cómo significa joder? Joder significa en función de la situación comunicativa concreta. Y además sirve también, la entonación también lo hace, sirve también para coordinar socialmente a los individuos. Una entonación con tono alto supone sumisión, con tono bajo supone superioridad. ¿De acuerdo? El famoso código de Gusenhofen, ¿no? Uno de ellos. ¿Sí? Tenemos esos dos elementos, esas dos perspectivas, que parece que la emoción va por aquí y tal, pero sin embargo, la gran diferencia que se estableció hasta ahora entre música y lenguaje era: la música es emocional, el lenguaje no lo es conceptualización. Fijaos, la entonación tiene un significado que tiene que trascender lo meramente gramatical, y de hecho prácticamente todos los lingüistas estamos ya de acuerdo que la entonación codifica significados muchas veces pragmáticos, y esos significados en muchas ocasiones son sistemáticos y por tanto son también lingüísticos. Lingüísticos en el sentido clásico de la palabra lingüística. ¿Sí? Si nos fijamos, por ejemplo, en este enunciado... ¡Qué graciosa es la niña! ¿La niña es graciosa o no? Lo es. Fijaos que lo que dice es que la niña es graciosa, y lo que se codifica es que la niña es graciosa. ¿Lo veis? ¿Y aquí? ¡Qué graciosa es la niña! ¿La niña es graciosa? No lo es. Pero dice que lo es. ¿O no dice que lo es? Codifica qué graciosa es la niña. Eso es la codificación. En un caso significa que lo es, en otro caso significa que no lo es. ¿Cómo se come esto? ¿Sí? Es decir, en realidad la estructura, es decir, entender el contenido conceptual como el único contenido lingüístico y por tanto intentar trasladarlo como la gran diferencia con respecto al contenido musical, a la semántica musical, es un error. Hay que partir de otros contenidos, en este caso, por ejemplo, de contenidos procedimentales, y otros, por ejemplo, aquellos que generan lo que la teoría de la relevancia denomina explicaturas de alto nivel, ¿no? La relación del individuo con respecto a lo que está diciendo y a la situación en la que lo dice, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que eso también lo genera en la música. Uy, ¿no pasa? Sí. Aquí tenemos algunos ejemplos de ese significado conceptual. Por un lado, hablamos de significado conceptual y todo el mundo va a reconocer que existen, es plenamente utilizable, la tríada de Peirce, ¿verdad? Icónico. Todo idílico, los pajaritos. ¿Sí? ¿Habéis reconocido los pajaritos? Bueno. Indéxico, que tiene que ver en música, tiene mucho que ver con la relación que existe entre el modo en el que suena y aspectos vinculados a la experiencia física, o a indicios de alegría, de tristeza. Todo el mundo, o nadie dudará aquí que aquí lo que se intenta es que haya alegría. Ah, no, aquí no. Aquí sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Simbólico. Fijaos que lo simbólico es aquello en el que el vínculo entre una cosa y otra desaparece y entonces comienza a haber relaciones que están a otro nivel y a otro plano. Pero esto seguramente que os suena y os reconocéis en ello, pero no, en principio, la música no tiene nada que haga que eso sea lo que es. Espero que os reconozcáis, porque lo he escogido especialmente para esta ocasión. Si os fijáis, es el himno de Aragón, para quien no lo haya reconocido. Pasa con todos los himnos, ¿sí? Existe también un significado que es intramusical, es decir, es el significado que se desarrolla por las propias relaciones que se establecen dentro de la propia música, entre temas, subtemas, repeticiones de temas y temas creados a partir del tema original. Os he puesto aquí uno clásico, que es la primera que aparece de Goldberg, aparece en Goldberg de Bach.
Fijaos que se repite el tema con variación. Bien, y por último, existe dentro de estos significados no conceptuales los significados musicogénicos, es decir, aquellos que se producen a partir de la génesis, o sea, que se desarrollan a partir de la propia música. Los 6 físicos es el mismo ejemplo de antes. ¿A quién no le apetece mover el cuerpo? Bueno, yo que bailo fatal. No. ¿Se ha empeñado en que bailemos? No. Los hay emocionales. Fijaos que independientemente de que nos estemos imaginando a psicosis, el puñal, la ducha, la sangre, etc., realmente este tipo de sonido genera determinada tensión. Igual que, ¿recordáis el pequeño fragmento de Penderecki que os puse antes? ¿Sí? Si ahora os digo que ese fragmento estaba dedicado a las víctimas de Hiroshima, todo tiene más sentido. ¿Sí o no? Y por último, el significado personal. Y hoy no podía faltar, hoy es 4 de mayo. Bien, como os decía antes, y aparece aquí en el centro de la... Bueno, para quien no lo sepa, Star Wars se estrenó un 4 de mayo. Bien, no he venido vestido de Yoda porque no soy yo de ese... Yo no llego a esos límites. Lo que es evidente es que el significado musical es un significado tremendamente multidimensional. Y en esa multidimensionalidad, cuando hemos intentado trasvasar la teoría lingüística clásica a la teoría musical, nos hemos dejado por el camino, por un lado, los avances de la lingüística moderna y por otro lado, un intento de explicar esto. Esto es lo que se denomina, o lo que se ha venido a denominar tradicionalmente, no tan tradicionalmente, música conceptual. Esta música conceptual, esta es de origen francés. Yo creo que sí, que es de origen francés. Esta música conceptual de origen francés lo que pretende es simplemente crear conceptos a partir de la propia música. Está muy influenciada por determinadas obras de Rousseau y compañía. ¿Sí? Bien. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Simplemente unas reflexiones finales. En primer lugar, lo que me gustaría, y si ha quedado claro en esta charla, pues me alegro, que quedase claro es la dificultad para definir la música separándola del lenguaje, separándola incluso de la propia gestualidad, incluida la danza, y sobre todo separándola de su intención comunicativa de carácter social y muchas veces interactivo. No podemos entender la música como la entendemos ahora, desde una perspectiva de hay una sala y yo escucho, sino muchas veces había relaciones interactivas entre los dos elementos. Tenemos que diferenciar y ver si existe realmente un elemento vinculado al lenguaje como facultad estrecha o no, y a la música como facultad estrecha o no, que llamaremos facultad estrecha del lenguaje y musicalidad en el caso de la música, y por otro lado, músicas que están determinadas culturalmente, y eso es lo que todavía no se sabe. La música, de alguna medida, conforma una unidad con el lenguaje y también con el gesto. Recordad que las lenguas de signos son fundamentalmente lenguas gestuales, en las que hay, y todavía se ve incluso más, características icónicas e indéxicas.
¿Qué queda por investigar? Queda superar todo lo que tiene que ver con la cognición y el procesamiento del habla y de la fonética musical. Queda superar también el nivel de la sintaxis desde una perspectiva exclusivamente formal, atendiendo a elementos semánticos. Y queda traspasar la barrera de lo semántico hacia la barrera de lo pragmático, para ver en realidad qué tipos de semánticas se constituyen desde la música, qué tienen que ver esas semánticas con el lenguaje y quizá determinar o decidir qué fue primero, si el significado procedimental o el significado conceptual. Y en ese sentido tenemos que decir que desde el punto de vista de la entonación, el descubrimiento del significado procedimental en la entonación no es de hace tanto tiempo. Ya había pasado ya el año 2000 cuando empezamos a hablar de esta cuestión. Que por cierto, se hablaba igual que se hablaba en música, de emociones y de paralenguaje. Y nada más. Muchas gracias.